Bueno, buenas tardes de nuevo. Entramos ya en el último tramo de estas jornadas con la última parte, es propuestas de colaboración empresarial con entidades sin fines lucrativos, la colaboración con fundaciones, asociaciones y empresas de inserción. Bueno, para finalizar la jornada contamos con representantes de entidades sin fines lucrativos. Estoy seguro que todos ellos nos aportarán ideas muy valiosas que podamos desarrollar luego en nuestras organizaciones y con propuestas de colaboración que supongan un valor añadido tanto para las entidades sin fines lucrativos como para las empresas. Bueno, contamos con don Blas Matáis Melero, coordinador de la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría. Dicha fundación está promovida por COCENFE Alicante, Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la provincia de Alicante, y trabajan en la atención a personas con discapacidad física y orgánica de gran dependencia. En Petrer gestionan el Centro de Atención Integral COCENFE Alicante, que cuenta con una residencia y centro de día para personas con discapacidad física y orgánica de gran dependencia. También tenemos a Blas Carrión Serrano, técnico de integración laboral en la Unión Provincial de Asociaciones Pro Minusválidos Psíquicos de Alicante, UPASA. Desde la entidad trabajan por la mejora de la calidad de vida de todas las personas con discapacidad psíquica y sus familias. La entidad trabaja por la inserción sociolaboral de discapacitados psíquicos. También cuentan con viviendas tuteladas y de respiro familiar. Otro ponente es don Carlos Ginés Jordá, gerente de la Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de Alicante, APSA. La asociación trabaja por la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o riesgo de presentarla, la de sus familias y de su entorno. Entre otras líneas de trabajo, APSA cuenta con 3 centros especiales de empleo: Linmecop, Terramar y Avimar. Y la última ponente es doña Nieves Ramos Rosario, presidenta de la Federación Estatal de Empresas de Inserción, FAEDEI, que entre sus objetivos está defender los intereses de las personas en situación de riesgo de exclusión social y laboral. Actualmente aglutina más de 200 empresas de inserción, que genera unos 3.000 empleos. En la provincia de Alicante actualmente ya contamos con 2 empresas de inserción calificadas por parte del SERVEF, que son Insertadis y Apuntadas. Pues bien, damos paso a don Blas Matáis Melero con la primera ponencia de esta sesión. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Vale, es que me han dicho que no me arrimara mucho al micro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Universidad de Alicante, la Cátedra Prosegur y a Semar Asesores por esta oportunidad de dirigirnos a ustedes, pues para presentarles nuestra entidad y de qué forma abordamos la cuestión de la responsabilidad social empresarial. En eso va a consistir mi breve intervención, puesto que sobre responsabilidad social empresarial ya hemos contado en esta mesa con acreditados expertos como Forética y empresas que están practicándola desde nuestro punto de vista francamente bien. Bueno, pues, ¿quiénes somos? En primer lugar, COCENFE Alicante es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física o Orgánica de la provincia de Alicante. Es una organización de ámbito estatal que se organiza a nivel autonómico en confederaciones autonómicas y en federaciones provinciales. En la provincia de Alicante, concretamente, representamos a 39 asociaciones de diferentes municipios. Fue fundada en 1987, declarada de utilidad pública a finales de 2010, en el mes de noviembre. Y como pueden comprobar en nuestro logotipo, este año pues lo hemos motivado con ese 25 aniversario. 25 años contigo es el lema que estamos difundiendo este año. Nuestras áreas de trabajo pues van desde la accesibilidad, educación, mujer, juventud, ocio y tiempo libre, voluntariado, asociacionismo y, llegados a este punto y en esta jornada, orientación, formación y empleo. La estrategia de COCENFE Alicante en materia de empleo se aborda desde una triple dimensión. Por un lado, nuestro proyecto estrella es el Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad. Es un servicio, hay 80 como este, gestionados por COCENFE en toda España, y a nivel provincial cada una de las COCENFE cuenta con un servicio en el que se prestan pues, actividades como orientación
a la persona que viene con discapacidad, que viene a ser parte del servicio, a formar parte de nuestra bolsa. Se le puede derivar a procesos de formación, en el caso de que su perfil pues se observe que precisa de ello para una mejor incorporación laboral. Se selecciona trabajadores en función de ofertas. Actualmente contamos con unas 3.000 personas con discapacidad en nuestra bolsa de la provincia de Alicante y con una base de datos de empresas con las que habitualmente trabajamos. No obstante, cualquier empresa que quiera trabajar con nosotros puede ponerse en contacto telefónicamente o a través de correo electrónico para que nuestros técnicos la visiten, nos conozcan, le expliquemos cuáles son nuestra forma de proceder y obviamente pues que es un servicio totalmente gratuito tanto para la persona con discapacidad como para las empresas. Esta sería nuestra propuesta estrella porque es nuestro pilar básico, como luego les comentaré, en materia de responsabilidad social empresarial, el empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Desde la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría, que como les ha comentado Eloy, trabajamos dos áreas. Una de ellas, a la que no me dedicaré mucho tiempo porque no es el cometido de la jornada, es la atención a personas con discapacidad física y orgánica de gran dependencia. Y la segunda de nuestras áreas de trabajo es la responsabilidad social empresarial. Empleo, discapacidad y responsabilidad social empresarial. Es como denominamos a este área. Y por último, el tercer pilar de trabajo de COCENFE es el Centro Especial de Empleo Actúa, creado recientemente también en el año 2010 y desde el que prestamos servicios a empresas de limpieza, lavandería, conserjes, transporte adaptado, cualquier servicio que podamos hacer, estamos a disposición de las empresas. Esta es nuestra triple estrategia de trabajo para el empleo de personas con discapacidad como fórmula de responsabilidad social empresarial. En este sentido, he querido incorporar una campaña que iniciamos hace 2 años y a la que queremos dar un carácter anual, que es la campaña Responsabilidad Social Empresarial, un valor añadido. Esta campaña, en su primera edición, se presentó como una manera de ofrecer una alternativa o un cambio de visión, mejor dicho, a la obligación legal de contratar al 2% de personas con discapacidad en las empresas y convertir esa obligación legal, que no debemos de olvidar que es una obligación legal, en una acción, en un valor añadido para la empresa, en una acción de responsabilidad social empresarial. En su primera edición se dirigió, como les decía, a las empresas de 50 y más trabajadores de la provincia de Alicante. Fueron 743 empresas y el año pasado lo abrimos ya a otro tipo de empresas que no cumplían con esta característica, pero a la que quisimos dar también ese carácter de valor añadido. Las empresas y el mundo de la discapacidad. Desde esa triple dimensión que les comentaba, las empresas se pueden acercar a nosotros pues con la fórmula que les decía que para nosotros es prioritaria, que es la contratación de personas con discapacidad adecuadas a su perfil, para lo que cuentan con una serie de incentivos a la contratación y una serie de bonificaciones a la seguridad social, para la que tienen esa obligación legal, porque, como bien decía la compañera de Forética y las empresas que han pasado antes por aquí, la responsabilidad social empresarial es algo voluntario, pero en esa voluntariedad y en esa definición que nos marcan los principales estamentos que hablan de responsabilidad social, no debemos olvidar el cumplimiento de la legislación vigente. Y esto es algo que llevamos muy clavado en el corazón, porque es que este año se cumplen 30 años desde aquella LIRMI de 1982 que sistemáticamente pues se ha incumplido y que pensamos que de una vez por todas debemos empujar, entre todos. Por último, hablando de medidas alternativas,
y con esa tercera fórmula de colaboración, aquí hay entidades que lo están desarrollando muy bien también aquí en la provincia de Alicante, pues desde los centros especiales de empleo y autónomos con discapacidad se le ofrece a las empresas la posibilidad de contar con suministro de productos o servicios, establecer enclaves laborales o realizar acciones de donaciones y acciones de patrocinio que redunden en empleabilidad del colectivo de personas con discapacidad. Es decir, nuevamente, y lo remarco aquí en esta presentación, el objetivo de cualquiera de las entidades que trabajamos por y para las personas con discapacidad debe ser la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Esa es la verdadera integración. Sabemos que los centros especiales de empleo son una fórmula, nosotros mismos hemos creado uno, pero no debemos de perder de vista ese paso al mercado ordinario de trabajo que quizás otras entidades como FAEDEI, que está hoy aquí con nosotros, está trabajando más concienzudamente, ¿verdad? Luego Nieves nos dará algún repaso. Esto para nosotros es la responsabilidad social empresarial, pura y dura. Y hablando de grupos de interés, dentro de ese diálogo con los grupos de interés, yo he querido aquí hacer un dibujo de ese vacío que es la responsabilidad social empresarial en medio de las empresas, de los proveedores, del diálogo con los empleados, con los accionistas de la empresa, con la administración, consumidores, medios de comunicación, clientes, nosotros mismos, las asociaciones. Me gusta definir nuestra entidad como una entidad multi-stakeholder, una entidad que puede ser un grupo de interés desde diferentes ópticas. ¿Por qué? Porque entre todos llenamos ese espacio, porque somos una asociación, pero podemos llevar empleados a las empresas, porque podemos ser proveedores de servicios a través de nuestras empresas, porque somos clientes, ¿cómo no? Porque somos consumidores, porque somos, si no un medio de comunicación generalista, sí especializado en discapacidad y que para la empresa puede ser una buena plataforma de dar a conocer sus acciones de responsabilidad social empresarial. COCENFE, por ejemplo, a nivel estatal, pues cuenta con una serie de publicaciones, tanto en formato tradicional, en papel como en digital, para el que somos una buena plataforma de dar a conocer todo este tipo de acciones. Y en suma, bueno, hablamos, ese diálogo de grupos de interés con la empresa es con la forma con la que quiero concluir esta intervención. Estamos a disposición de cualquier empresa que quiera contar con nosotros como un grupo de interés, y en nuestras páginas web, que ahí tienen ustedes, pues pueden contactar con nosotros. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra al moderador. Muchas gracias, Blas. A continuación pasamos de Blas a Blas. Blas de Upasa. ¿Podéis contar el chiste ya? ¿Que va a salir, seguro? ¿Funciona o no funciona? ¿Sí se oye? Sí, se oye perfectamente. Bueno, pues nada. Yo, al igual que mi compañero Blas, yo pertenezco a UPAPSA, que somos la Unión Provincial de Asociaciones Pro Minusválidos Psíquicos de Alicante. Y bueno, entre otras muchas cosas, nos dedicamos también a lo que es el empleo ordinario. En la provincia de Alicante creo que ahora mismo somos 29 asociaciones, APSA es una de ellas. Y bueno, tenemos en varios municipios de la provincia, tenemos asociaciones que se dedican a distintas cosas. Centros ocupacionales, centros de día, un poco de todo. No, yo vengo a hablar en concreto del empleo ordinario, que es, como decía mi compañero Blas, el gran caballo de batalla que hay ahora mismo. Porque aparte de la obligación legal, que se supone que está, lo que pretendemos es quitar el estigma que hay con las personas con discapacidad. El que una persona tenga una discapacidad no significa que no pueda trabajar y no pueda hacer nada. Actualmente la mentalidad es muy triste, pero en la provincia de Alicante la mentalidad del empresario es que un discapacitado no puede hacer nada. Nada. Por mi experiencia, no sé mis compañeros,
la experiencia que tendrán, pero hay una gran parte de empresas. Yo, de hecho, me ha pasado como técnico de empleo, me dedico a visitar empresas, a contarle un poco qué hacemos, asesorarlos sobre subvenciones. Me ha pasado en empresas que me han llegado a decir que en esa empresa no puede trabajar nadie con discapacidad. Nosotros el servicio que prestamos es para todo tipo. Eloy antes ha dicho que solamente para discapacitados psíquicos, pero el servicio de empleo lo prestamos para todo tipo de discapacidad. Discapacidad física, sensorial, intelectual, enfermedad mental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un poco lo que viene haciendo COCENFE. Una primera entrevista con el usuario, en la que valoramos pues, todas sus características, conocimientos, habilidades sociales. No sé, sacamos un perfil muy detallado de esa persona, de cosas que puede y no puede hacer, cosas que quiere y no quiere hacer. Para, frente a una oferta de trabajo, lo que intentamos es que la discapacidad no sea un impedimento. Y hay personas que pueden realizar un trabajo, tienen una discapacidad y esa discapacidad no les va a suponer o no les va a mermar en nada a la hora del desempeño del trabajo. Eso es lo que queremos hacer ver, en general. Hasta el momento, ya os digo que cuesta mucho. Y nada, básicamente yo lo que vengo a ofrecer es pues, el servicio de empleo que tenemos, que muchas o varias de las empresas que hay aquí lo conocen, lo están usando, han hecho selecciones, han contratado gente y básicamente eso. No sé si tenéis alguna pregunta, pero yo creo que Blas ya ha dicho un poco todo lo que yo tenía pensado decir. O sea que ha sido muy breve. Mi intervención, brevísima. Pues con nosotros, pues a través de la página web, a través del teléfono, upapsa.com, a través de ahí tenéis el contacto. Nosotros, igual que COCENFE y prácticamente igual que todas las asociaciones que estamos por el empleo ordinario, son servicios totalmente gratuitos. Hacemos análisis de puestos de trabajo y en función de ese análisis del puesto de trabajo en concreto, buscamos perfiles que se adapten a ese puesto de trabajo. Una vez hecha la selección, pasamos a hacer en caso de que se contrate a una persona, pasamos a hacerle un seguimiento, una intermediación laboral, para que ese puesto de trabajo se consolide. Muchas veces la integración de una persona con discapacidad es difícil en una empresa, es difícil. Y más cuando los compañeros desconocen y de repente se enteran, ay, esta persona tiene discapacidad, ¿qué le pasará? ¿Qué hará? Y hay muchas veces que se marginan a las personas con discapacidad. Y eso puede llevar a que esas personas no estén a gusto en el ambiente laboral, etcétera, etcétera, que pueden desembocar en un despido, en una no superación del periodo de prueba. Lo que intentamos es hacer un seguimiento para evitar todo eso, para que una persona, o sea, para intentar quitar la palabra discapacidad. Al final, las personas con discapacidad son personas. Hay personas que no tienen discapacidad, que hay puestos de trabajo que no pueden desempeñar, por lo que sea. Con lo cual intentemos quitar esa palabra discapacidad y cada uno buscarle un trabajo adecuado a sus condiciones. Eso es lo que intentamos hacer. Breve pero conciso. Muchas gracias, Blas. A continuación contamos con Carlos Giner de APSA. Rápido. Sí, lo ha dicho todo. ¿Sí? En primer lugar, agradecer a la Universidad de Alicante, a la Cátedra de Prosegur y a Eloy especialmente, el que nos hayan invitado a participar en estas jornadas. Yo soy Carlos Giner, gerente de APSA. Para quien no conozca APSA, que espero que sean pocos, APSA es una asociación de atención a personas con discapacidad intelectual de Alicante y su provincia. Tenemos especial presencia en lo que es Alicante y la comarca, pero hemos ido generando y poniendo en marcha centros y servicios en muchísimas localidades de la provincia de Alicante.
Es una asociación privada, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública. En la actualidad disponemos de más de 20 centros o recursos destinados a esta población y tenemos más de 370 profesionales tanto en el grupo, tanto en APSA como en los 3 centros especiales de empleo que ha comentado Eloy. Este año cumplimos el 50 aniversario. La misión de APSA, como acredita su plan estratégico, es el de mejorar la calidad de vida de aquellas personas con discapacidad intelectual o riesgo de presentarla, la de sus familiares y las de su entorno, a través de 4 pilares. Esta misión está asentada en 4 pilares. En primer lugar, la intervención con la familia y su entorno. Para APSA, la familia es un factor determinante a través del cual giran, evolucionan todos nuestros servicios. Es decir, para nosotros, antes hablaban representantes de 3 empresas privadas, para nosotros la familia es el cliente y tenemos que satisfacer las necesidades del cliente. En base a sus necesidades, ponemos en marcha los distintos centros y servicios. Otro de los pilares fundamentales es la necesaria implicación de las entidades públicas y privadas. Para nosotros es fundamental obtener un equilibrio financiero, y más en estos momentos. Y para eso necesitamos implicar a las obras sociales, desgraciadamente cada día menos. El 2012 va a ser un ejercicio muy complicado porque gran parte de estas obras sociales van a ir minorando sus aportaciones. La propia actividad generada no solamente a través de sus centros especiales de empleo, sino a través de sus centros y servicios, de sus recursos. La administración pública necesitamos imperiosamente cambiar el flujo del ingreso en la cuenta de resultados. Necesitamos cada vez obtener ingresos a través de la empresa privada o de la parte privada y menos de la empresa pública. Las empresas de la provincia, tanto a través de la generación de recursos de los centros especiales de empleo como la puesta en marcha de distintos programas que antes tanto Antonio como Paco han descrito, y de los socios particulares. Desgraciadamente, la provincia de Alicante no es una provincia en la que haya una vocación para participar en este tipo de organizaciones. Tenemos un número muy pequeño de socios, yo no sé COCENFE, pero nosotros tenemos alrededor de los 1.200 socios. Y para una provincia como Alicante es muy poco. Gracias a la obtención de estos recursos podemos poner en marcha los servicios, programas asistenciales, inserción laboral y programas de RSC. El tercer pilar. Mejora continua. Estamos notando en los últimos años un entorno especialmente competitivo y cambiante. Es decir, nosotros estamos obligados al cumplimiento de un convenio colectivo que no está preparado para dar respuesta a las necesidades de la población, las necesidades de la familia, y este entorno competitivo nos hace, en muchos casos, perder muchas oportunidades con respecto a la empresa privada. Y por último, y una de las características diferenciadoras de APSA con respecto al movimiento asociativo, es que atendemos desde recién nacidos hasta la etapa residencial. Es decir, normalmente las asociaciones en general se especializan en un tramo de edad. En nuestro caso, y es, ya os digo, una de las características diferenciadoras, tenemos atención temprana de 0 a 6 años en Alicante, San Vicente, Villajoyosa y Benidorm. Tenemos más de 400 plazas en ese tramo de edad. Seguramente seremos la asociación a nivel nacional con mayor número de plazas atendidas. A partir de los 6 años tenemos otro recurso, un recurso de apoyo escolar, muy parecido, con un planteamiento similar al de atención temprana. Y a continuación, si os dais cuenta, en la parte de servicios estructurales, en cada tramo de edad hay un servicio. La idea es que una familia que entra en APSA, entre cuando entre, tenga un acompañamiento y unas necesidades cubiertas de forma individualizada.
repito lo de la figura del cliente. Si a una familia, si trabajamos un poco a la carta, si una familia le hace falta que a su hijo tenga o disponga de un apoyo domiciliario, que no es una práctica habitual en el movimiento asociativo, pues nosotros hemos puesto en marcha un programa de apoyo domiciliario para que los niños recién nacidos o los críos de 4, 5, 6 años estén en su casa y reciban ese tratamiento, logopeda, fisio, en su propio domicilio y no tengan que trasladarse de domicilio a los servicios de APSA. De alguna forma primamos a la familia, primamos a la persona con discapacidad para establecer todos los recorridos. Y aquí voy a pasar, pero corriendo, porque lo del libro verde lo han dicho creo que 4 personas. La RSC parte de un planteamiento voluntario del empresario. Hay evidentemente un cambio en la dimensión empresarial, es decir, si históricamente el empresario gestionaba sus recursos con el único fin de obtener beneficios, ese cambio de la dimensión empresarial hace o genera la puesta en marcha de esas políticas de RSC, la dimensión económica, que es evidentemente la obtención de beneficios, y luego la contribución al entorno y a la propia sociedad. Antes o históricamente el empresario generaba beneficios a nivel individual o para los propios accionistas, y en la actualidad su política está dirigida a clientes, empleados, proveedores y el entorno y la sociedad. La LISMI ya lo han comentado los dos Blases. Desde el año 82 han pasado 30 años y no se ha evolucionado convenientemente con las necesidades de la población. Estas son las acciones empresariales más comunes o con las que habitualmente trabajamos nosotros: patrocinio, mecenazgo, marketing con causa, donaciones, compra de productos, voluntariado corporativo. Aquí voy a hacer una especial énfasis en el valor añadido que para un empresario, para una empresa, significa lo que es colaborar con APSA, o que APSA forme parte de la responsabilidad social corporativa de la empresa. El trabajar con APSA para el empresario le genera una mejora de la imagen. APSA tiene un departamento de comunicación, tiene una presencia de 50 años en la provincia de Alicante, tiene una relación con medios muy adecuada. Tenemos nosotros como política el visibilizar en la medida de lo posible todas las acciones que hacemos con el empresario, y el empresario que trabaja con APSA mejora evidentemente su imagen porque trabaja con una asociación de arraigo en la provincia. Mejora también porque accede a un porcentaje importante de la población. Estamos hablando que el 10% de las personas con discapacidad de la población son personas con discapacidad. Esa dimensión económica le permite acceder a ese nicho de mercado. Obtiene unos beneficios fiscales. Con APSA, al ser asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, pues cumple escrupulosamente con todos los requisitos que la Administración tributaria exige a la hora de plantear donaciones o compra de productos. ¿Cómo contribuye a la mejora del entorno? El sector de la discapacidad mantiene actualmente unos porcentajes de desempleo del 70%. Si prácticamente ya estamos en el umbral del 25%, en las personas sin discapacidad, el 70% de las personas con discapacidad están actualmente en desempleo. Cualquier acción que haga el empresario tiene un efecto multiplicador evidentemente muchísimo mayor si trabaja con APSA. ¿Qué es lo que permite este tipo de acciones? Cambia completamente el planteamiento de la persona con discapacidad, que históricamente ha sido un receptor de dinero público y se convierte en un actor y en un generador de ingresos de la propia
en un generador de ingresos, en un elemento productivo. Y deja de ser pues, un generador de gasto a través de las subvenciones que recibe. ¿Cómo contribuye a la sociedad? Antes hablaba Emili, Paco, Antonio, de las personas, de la capacidad que tenemos nosotros de mejorar la calidad de vida, de hacer algo importante. Hacemos una sociedad más justa e igualitaria, porque yo que me levanto todos los días y que voy a un centro donde diariamente pasan más de 200, aproximadamente casi 200 familias, me doy cuenta que estamos haciendo algo importante, porque estamos interviniendo no en que un coche sea más o menos mejor y pueda tener una mayor venta en el mercado. Estamos interviniendo en las personas, y eso es muy importante que lo pongamos todos en valor. Cualquier acción que se haga con APSA y con el resto de las asociaciones mejora, sin lugar a dudas, conseguimos una sociedad más justa e igualitaria. Y le damos nuevas oportunidades a las personas con discapacidad y a sus familias. Hace unos años, con una situación económica más favorable, aproximadamente hace 30 años, las personas con discapacidad eran consideradas como niños. Nosotros tenemos en plantilla cerca de 270 personas. En algunos casos, cada día más, desgraciadamente, la aportación que hace la persona con discapacidad es la única que está obteniendo la unidad familiar, y eso es muy importante. Hemos dejado tenemos en casa a la persona que está convirtiendo, que está aportando el nivel de ingresos en la familia. Algunas de las empresas con las que colaboramos. Picolinos, Tempe. El proceso de inserción laboral. No, sí que estáis, ¿eh? Tenemos una cartera de clientes alrededor de los 90 clientes en la provincia. Pero ahora miraréis, ahora entraremos en las formas de trabajar de APSA. Este es el proceso de inserción laboral. El resultado del proceso es que estamos trabajando con más de 700 usuarios al año. Tenemos un total de 270 empleos y la cartera de 90 clientes empresa. Y hemos triplicado el número de inserciones en los últimos 10 años. No sé lo que haremos a partir del mes que viene, porque todavía no ha salido la orden de ayudas y esperamos que haya un recorte considerable. Las 10 formas de trabajar con APSA son servicios de limpieza e higiene industrial. Con diferencia, por ejemplo, a COCENFE o a UPAPSA, tenemos un tipo de discurso distinto. Ellos están hablando o están planteando la inserción en empresa ordinaria. El colectivo nuestro son personas con discapacidad intelectual. Y lo que nosotros pretendemos, o lo que nosotros planteamos es, por una parte, un empleo protegido. Las personas con discapacidad intelectual se mueven mejor en esos entornos. Por una parte, entendemos que trabajar en grupo y con esa tutela continua por parte de nuestros profesionales, le aseguramos al empresario que se ajusta perfectamente a la demanda de su puesto de trabajo con lo que nosotros estamos prestando. Si no funciona, automáticamente nos encargamos, no nosotros, no al empresario, y ese es un dato fundamental, de reubicar a la persona con discapacidad que no cumple con el perfil que establece el empresario. Eso es un dato importante, porque al empresario le evitas la problemática que le puede suponer dirigirse a una persona con discapacidad y explicarle que le va a despedir. Hacemos eso porque entendemos que las personas con discapacidad intelectual necesitan entornos más protegidos y, si os dais cuenta, estamos hablando de un proceso de formación que empieza desde que son recién nacidos. En la etapa de atención temprana tenemos a un técnico en estimulación atendiendo durante 3/4 de horas al niño en función de sus necesidades, pero a la par hay un psicólogo atendiendo a las familias. Es decir, que empezamos desde que son recién nacidos y no todo el mundo entra en los procesos de inserción laboral. Es la única forma
de conseguir un retorno de todo este proceso de formación que hemos empezado 20 años antes. Servicios de limpieza e higiene industrial. En la Universidad de Alicante hemos firmado un convenio de colaboración con ellos y hay actualmente cerca de 40 personas con discapacidad trabajando en estas instalaciones. Creo que lo habréis visto. Servicio de jardinería. Pues estamos trabajando en IFA, Ciudad de la Luz, no en el centro base. No va a trabajar una persona con discapacidad, va a trabajar un grupo de personas con discapacidad. Y entonces tenemos que buscar empresas que el tipo de demanda sea una demanda mayor que una pequeña empresa, aprovechando también el tema de las medidas alternativas. Servicio de diseño gráfico e impresión. Nosotros somos la entidad que está gestionando la totalidad de la reprografía de la Universidad Miguel Hernández. Estamos haciendo del orden de las 14 millones de fotocopias año. Es decir, que es un servicio que está muy testeado y que da cobertura completa a las necesidades de la gran y de la pequeña empresa. Al ser entidad colaboradora de correos, hacemos todo el proceso. Es decir, por la mañana recibimos por correo electrónico un email de un cliente para mandar un mailing a 4.000 socios de su base de datos, que hacemos desde la impresión, el ensobrado y el franqueo. Manipulados. Comentaba antes Paco que ha participado Tempe en la campaña de Médicos Sin Fronteras. En nuestras instalaciones, es decir, a 5 minutos de esta universidad, hemos manipulado 4 millones de cajitas dentro de la campaña. Ha sido un nivel es decir, la capacidad que tienen las personas con discapacidad en este tipo de trabajos es extraordinaria. 4 millones de cajas, además en un tiempo récord. Han estado trabajando sábados, domingos, porque una de las cosas que les pasa a las personas con discapacidad con respecto a nosotros es que no les gustan las vacaciones. Les gusta extremadamente trabajar. Los amenities. Esta es un área que vamos a iniciar o que estamos iniciando, sobre todo dirigida a hoteles. Almacenaje y logística. Hay 3, 4, 5 grandes empresas en la provincia, MediaMarkt, Leroy Merlin, a las que hacemos una prestación de servicios, no de una persona, de un grupo de personas, sobre todo por eso, por ese empleo protegido y porque nos aseguramos que un formador que entra dentro al ser centro especial de empleo, esa figura profesional está subvencionada y de alguna forma lo que estamos es asegurándole al empresario que tiene el tutor o el formador en tiempo y forma. Servicios de conserjería y auxiliar de oficina, dirigido fundamentalmente a empresas públicas. En Alfal del Pi tenemos 5 contratos, un enclave en Alfal del Pi de 5 conserjes en distintos espacios del ayuntamiento, en parques públicos, en centros de deporte, 5 personas con discapacidad a jornada completa, a media jornada en clave laboral y en algunas instalaciones del Ayuntamiento de Alicante, en varios ayuntamientos de la provincia. Suministros y consumibles también para dar cobertura a esas medidas alternativas que muchas empresas necesitan para cubrir ese porcentaje del 2%. Hasta lotes de Navidad, es decir, que nuestra capacidad de adecuarnos a las necesidades del cliente es extraordinaria, voy a decir. Máquinas de vending, también es un área que queremos fomentar en el futuro. Tenemos 2 hospitales donde ya tenemos instaladas varias máquinas y es una línea de negocios muy interesante. Y luego vamos a ver el vídeo elaborado por el Círculo de Economía, que también participa o colabora en las jornadas. A ver, Paco, si sale. Es un poco el resumen de lo que hemos visto. Aunque la RSC se desarrolla en Europa a partir de los 90, asociada a la globalización, la internacionalización de la economía, la conciencia ecológica, el compromiso ético y social de las empresas y el desarrollo de las nuevas tecnologías, surge originariamente en los años 50 en Estados Unidos. Asociado al crecimiento de las empresas, muy vinculado al progreso económico, no siempre compatible con un desarrollo equilibrado de la sociedad.
El concepto se empieza a forjar cuando la ética se percibe no solo como acción individual, sino vinculada de igual forma al ámbito de las organizaciones, correspondiendo también a las empresas. De esta manera surge una nueva idea de empresa como institución que, aparte de tener obligaciones y responsabilidades ante sus accionistas, es también una entidad responsable ante los impactos sociales y ambientales de su actividad. La responsabilidad social empresarial consiste en un conjunto de valores y de conductas que hacen que las empresas tengan unas prácticas responsables, que son beneficiosas para sus trabajadores y para otros grupos de interés, como puede ser la sociedad como tal o el medio ambiente. Grupos empresariales como APSA son un ejemplo extraordinario de asunción de los conceptos de responsabilidad social en su misión y en sus creencias más profundas. Apoyar a grupos como APSA es, para muchas empresas tradicionales, una vía excelente para desarrollar una parte de este concepto de responsabilidad corporativa, en su vertiente social y solidaria, que además resulta incluso muy eficiente desde un planteamiento económico. Mi puesto de trabajo consiste en realizar varios manipulados, como son las pilas, el etiquetado de calzado y bolsos. También he participado en la manipulación de las pastillas contra el dolor ajeno de Médicos Sin Fronteras. Cada un mes o dos se van turnando las responsabilidades, el turno de responsabilidades. Por ejemplo, a mí me ha tocado el de manaje, a otro le tocan de zapatos, a otros de almacén. Lo que más me gusta de mi trabajo es el grupo de compañeros y compañeras que tengo, que aprendo cada día una cosa diferente, y el buen trato de mi formadora, que me gusta mucho. Estoy muy contenta de trabajar en APSA y no cambiaría nada. APSA es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, creada en el año 1962 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o con riesgo de padecerla y a sus familias. En estos 50 años, APSA ha puesto en marcha una serie de centros y servicios que cubren todo el arco vital de las personas con discapacidad. Desde la atención temprana hasta la etapa residencial, disponemos en la actualidad de más de 1.300 plazas de atención directa. El proceso de inserción laboral es una de las áreas de mayor relevancia en la asociación y, sin lugar a duda, una de sus mayores fortalezas. En APSA, el proceso de inserción laboral de una persona con discapacidad pasa por 3 fases. La primera fase es lo que se conoce como etapa formativa. En ella, la persona obtiene los conocimientos y las habilidades necesarias para desempeñar su puesto de trabajo con éxito, a través de una formación teórica y práctica. También se tienen en cuenta la adquisición y sobre todo la consolidación de habilidades para fomentar la vida autónoma y la autonomía personal, tales como el manejo de la moneda, el transporte y una correcta higiene personal. La segunda fase es la selección de candidatos para empleo. Nuestro grupo empresarial o nuestra asociación lo que hace es generar nuevos puestos de trabajo cada X tiempo gracias a los servicios que prestan distintas empresas de la provincia de Alicante. Tras un exhaustivo análisis de tareas del puesto de trabajo y una evaluación de riesgos pertinentes, se inserta a la persona con discapacidad que mejor cumple el perfil para ese puesto. La tercera y última fase es la adaptación al puesto y el seguimiento periódico. En esta última y tercera fase, y no por ello menos importante, es donde entran de lleno los formadores laborales, que son quienes se encargan de realizar la adaptación inicial al puesto de trabajo y el seguimiento periódico del trabajador o de la trabajadora.
El empresario, al existir la figura del formador laboral, no ha de preocuparse en ningún momento por la correcta realización de la tarea, sino de definir las necesidades para el puesto a desempeñar por la persona con discapacidad. La incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral es necesaria en términos sociales, económicos y empresariales. Según los estudios recogidos en los últimos años, las empresas que contratan a personas con discapacidad evalúan la experiencia como altamente positiva, gracias a la excelente actitud aportada por los trabajadores. Esto se traduce en una notable reducción del absentismo laboral y un alto índice de esfuerzo, motivación y superación. Las tres principales ventajas de trabajar con APSA son calidad. En la actualidad APSA dispone de una cartera de más de 90 clientes entre empresas públicas y privadas, con unos niveles de exigencia extremadamente altos y que cumplimos escrupulosamente. En segundo lugar, la capacidad de reacción. Disponemos de centros y servicios en la mayor parte de las localidades de la provincia de Alicante. Como tercera característica, APSA permite mejorar los objetivos de RSC de las empresas, tanto en el área medioambiental como en el área de mejora de la sociedad. Además, la colaboración con APSA permite el cumplimiento de las medidas alternativas a la obligación de la contratación de las personas con discapacidad a empresas de más de 50 trabajadores. Disponemos de servicios de jardinería, servicios de limpieza, servicios de impresión digital, servicios de marketing y agentes de correos. Somos especialmente expertos en el área de manipulados, servicios de conserjería y administración, venta de productos y material de oficina y venta de productos de vending. APSA ofrece una serie de programas que visibilizan las acciones de RSC de la empresa colaboradora. Destacamos los programas de voluntariado corporativo, acciones de patrocinio y participación en eventos, fundamentadas todas ellas en una estricta política de ética y transparencia que permite a la empresa verificar el destino final de sus aportaciones económicas. Bueno, pues esa es vuestra casa, ¿eh? Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por exponernos todo lo que hacéis en APSA. Bueno, a continuación pasamos con Nieves Ramos, presidenta de FAEDEI, la Federación Estatal de Empresas de Inserción, pues bueno, que nos va a explicar un poco en todo lo que consiste las empresas de inserción, que a lo mejor a algunos les puede ser algo novedoso. Paso la palabra a Nieves. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Las empresas de inserción no trabajamos con la discapacidad. Creo que soy la única en la mesa que voy a poder hablar de otros colectivos que no son la discapacidad ni física ni sensorial, sino los colectivos que tienen dificultades de integración y que en nuestro caso están recogidos en la Ley 44/2007, la Ley de Empresas de Inserción que conseguimos después de 12 o 14 años de peregrinaje en el desierto. En estos momentos estamos, como decía antes Eloy, alrededor de unas 200 empresas, pero yo quiero decir que antes de ser presidenta o directora técnica de FAEDEI, pues soy y he estado currando en la trinchera, como decimos nosotros, en un proyecto que está aquí en la provincia de Alicante, que está en Villena, que es una finca que se llama El Cerezo y que tiene una empresa de inserción que se llama Insertadix. Desde ahí hemos constituido la Asociación Valenciana de Empresas de Inserción, que es la que está en FAEDEI, porque FAEDEI es la Federación de Agrupaciones Territoriales de Empresas de Inserción. Somos empresas y eso ha sido una de las características fundamentales que se ha tenido en cuenta en el proceso de negociación de la ley
y por ello la Federación aglutina a las agrupaciones territoriales en estos momentos de 12 comunidades autónomas y que están compuestas únicamente por empresas debidamente registradas en cada uno de los registros autonómicos de las comunidades autónomas, porque no les voy a explicar esta organización que tiene el país de comunidades autónomas y de competencias en empleo transferidas. Bueno, yo creo que lo que nos permitió la ley fue fundamentalmente definir qué son las empresas de inserción, con qué colectivos trabaja y qué figura jurídica pueden adquirir, y fundamentalmente regular algo que para nosotros era fundamental, que era el contrato. El contrato de inserción que veníamos realizando durante todo este proceso sin tener la ley y que nos generaba muchísimos problemas. Y le explico. Las empresas de inserción son estructuras productivas de bienes y servicios como cualquier empresa. Estamos compitiendo en el mercado ordinario, ofreciendo productos y servicios como cualquier otra, y por lo tanto tenemos que contratar a las personas según los convenios del sector. En el caso de las empresas de inserción hay un porcentaje que la ley regula entre un 30% y un 50%. El 50% se tiene que cumplir a partir del tercer año, que son personas que vienen de los colectivos que tienen dificultades. Y esos colectivos están tipificados en la ley, pues son personas que vienen de procesos de drogodependencia, de reclusos, jóvenes que no han terminado la enseñanza obligatoria o que están en procesos judiciales, paradas o parados de larga duración con conflictividad. Bueno, todos esos colectivos que tienen que venir certificados por los servicios sociales. No buscamos a la gente al azar, sino que los servicios sociales tienen que certificar que el recurso de la empresa de inserción es el idóneo para esa persona. Y eso es fundamental, porque las empresas de inserción son instrumentos muy útiles de inserción por lo económico, pero no es la panacea y no sirve para todo el mundo. Son espacios de oportunidades. Yo creo que hay unos colectivos que van a tener que ser siempre dependientes o apoyados por el Estado. Hay otros a los que, ofreciéndoseles una oportunidad, pueden incorporarse en el mercado laboral, y ahora tenemos otras muchas personas que están en el paro fruto de la crisis. Para nosotros está muy claro que son los colectivos, ese segundo grupo, los que son objetos de las empresas de inserción. Las personas que, acompañándolas durante un tiempo, son capaces de incorporarse en el mercado ordinario. Por eso las empresas de inserción son empresas de tránsito. Son empresas de tránsito. En las personas que son de inserción tienen una plantilla fija, lógicamente, indefinida, que es la que se encarga de que la actividad económica está permanentemente funcionando, pero después las personas que vienen de los procesos de integración tienen que ir, una vez pasado su itinerario máximo de 3 años, al empleo ordinario. Son empresas generalmente constituidas como SL, sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida, porque eso de sin ánimo de lucro pocas veces se entiende, y lo de sin ánimo de pérdida lo digo yo, porque si nuestra cuenta de resultados a final de mes o a final de año no está saneada como cualquier otra empresa, pues perdemos la calificación y perdemos la actividad. Por eso lo de sin ánimo de lucro yo creo que hay que especificarlo mucho, porque da la sensación de que nos situamos ante el dinero con mucha alegría. No. Decimos que los beneficios, en caso de tenerlos en la empresa, tienen que ser reinvertidos en la mejora de la estructura productiva o en la contratación de nuevas personas, porque en definitiva es el objetivo último de las empresas de inserción. Cuando antes les hablaba de tener un contrato específico, está muy relacionado con este tránsito del que les hablaba. Para la magistratura, para los sindicatos, para la mayoría de la gente, pensar que una vez pasados los 2 años
el contrato, la persona no estaba en un indefinido, pues era un conflicto, cuando para nosotros el éxito es precisamente que una vez pasados los 2 años pasen al empleo ordinario. Por eso tenemos un contrato específico de empresa de inserción que tiene que ser firmado por la persona que va a ser contratada, por la empresa y por los servicios sociales. Y está vinculado a un itinerario personalizado que reúne no solamente características de aprender a trabajar y de hacer el trabajo que le corresponda en la empresa, sino que va vinculado a ese itinerario personalizado que tiene que cumplir. Y la no realización de ese itinerario puede ser objeto de rescisión de contrato. Todo esto para decir que para nosotros es súper importante que las personas lleguen al empleo ordinario y que para eso tenemos que poner los medios. Y uno de los medios que tienen las empresas de inserción, que no tiene por qué tener la empresa ordinaria, es el personal técnico de acompañamiento, que se encarga de verificar, de acompañar, de ayudar a que ese itinerario personalizado se lleve a cabo con éxito y de acompañar a esa persona en la empresa ordinaria cuando haga el tránsito durante los 6 primeros meses de estancia en la empresa ordinaria. Bueno, pues si la discapacidad tiene dificultades con la LISMI desde hace 30 años y la obligatoriedad de contratar a personas con discapacidad, no les cuento nuestros colectivos, ¿no? Yo digo que la discapacidad, aunque hay gente que no la entienda, genera ternura, y nuestros colectivos en muchísimos casos generan rechazo, ¿no? Si viene alguno de mis chavales con el piercing, con las rastas y con los pantalones que se les van cayendo, pues yo estoy convencido de que muchos empresarios se quedan así como diciendo, bueno. Pero eso es una realidad que necesitamos ir contrarrestando simplemente con un buen ejercicio y con un buen trabajo, ¿no? En la responsabilidad social corporativa nosotros estamos todavía muy verdes, ¿no? Es una cosa que todavía no hemos trabajado con las empresas porque hemos estado tan preocupados en conseguir primero la legislación, en conseguir que nuestras empresas funcionen, que sean rentables, que hasta ahora con ese sector cercano de las empresas de inserción para conseguir el tránsito, pues íbamos aplicando una política de RSC muy familiar y muy de cercanía. A partir de ahora, tal y como se están poniendo las cosas, pues vamos a tener que institucionalizarlo y, de hecho, de aquí a la segunda feria de empresas de inserción que organizamos el año que viene, 31 de enero y 1 de febrero en el País Vasco, estamos haciendo toda una estrategia que nos está llevando a invitar a las empresas ordinarias a adquirir un sello de responsabilidad social corporativa que vamos a realizar desde FIDEI con el apoyo de la Fundación La Caixa y todo el programa Incorpora, con 2 cosas que yo creo que es lo que estamos planteando todos en esta mesa. Y es que se haga una subcontratación de servicios a las empresas de inserción, es decir, que cuando una universidad, una empresa va a realizar un evento, pues lo subcontrate a una empresa de inserción, y que nos ayuden también en esa obligatoriedad que tenemos nosotros de hacer el tránsito, porque en nuestro caso es obligatorio. Es decir, que cada año, al finalizar el ejercicio, y de eso Eloy sabe mucho, tenemos que presentar al SERVEF nuestro balance económico, pero también nuestro balance social. Y en el balance social tenemos que demostrar que la persona ha terminado su itinerario y que está en el mercado ordinario trabajando. Si eso no lo cumplimos, la calificación de empresa de inserción se nos retira. Por lo tanto, hay muchas cosas que para nosotras son vitales. Primero, tener trabajo. Segundo, tener la contabilidad saneada. Tercero, conseguir que nuestras personas sean capaces de integrarse en el mercado ordinario. Y para eso es fundamental la colaboración con las empresas ordinarias, y en este sentido pues estamos formando a todas las personas que hacen la gerencia en las empresas de inserción en un curso online
que empieza la semana que viene y que hemos conseguido de los créditos de nuestras empresas en la bonificada, porque no tenemos dinero como todos ustedes, pero hay unos recursos que a veces están ahí, que no estamos utilizándolo, y hemos puesto en marcha esa formación online para las personas que hacen la gerencia, de tal manera que podamos tener un manual único en las empresas de inserción sobre responsabilidad social corporativa y que seamos capaces de tener pues unos criterios comunes de cara a vender nuestros productos y servicios en las empresas ordinarias. Como antes decía Emili, formamos parte de la economía social y esto yo creo que es muy importante porque de la misma manera que en las épocas de crisis la creatividad se desarrolla y nos obligamos a muchas cosas, también aparecen nuevos inventos que no siempre hacen bien al sector y ahora se habla mucho de esas empresas sociales. Es una moda que viene de Europa, pero yo creo que Europa, de la misma, como Hacienda somos todos y todas, y que a Europa podemos aportar en el terreno de lo social mucho. Y nosotros hemos conseguido tener una ley de economía social que aglutina a todas las entidades, empresas que estamos haciendo un tipo de economía cercana en el territorio, con participación democrática, que tiene en cuenta a los colectivos con más dificultades, que aplica de manera casi natural la RSC y que nos ha costado muchísimo trabajo tenerlo legislado, tenerlo regulado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a Europa tenemos que aportar esta legislación y esta práctica, ¿no? Y nosotros lo hacemos a través de ENSIE. Tenemos la vicepresidencia de la Red Europea de Empresas de Inserción que aglutina a 18 países europeos y nuestra voluntad es que este modelo, que también existe en Francia y en otros países europeos bien reconocidos a nivel social, pues se pueda también transmitir, porque todo lo que suponga muchas novedades van a suponer también mucha contrainformación y muchas empresas que aprovechándose de esta situación de crisis en la que estamos viviendo, lo que nosotros hemos estado reivindicando siempre de una reserva de mercado o de cláusulas sociales, parece que ahora muchísima gente sabe trabajar en inserción, sabe hacer acompañamiento y nadie les pide una certificación de cuánto tiempo viene haciéndose eso. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de coordinación entre todas las familias que formamos parte de la economía social para poner las cartas sobre la mesa y decir que llevamos muchísimos años trabajando en esto y que necesitamos que los que quieran inventar cosas nuevas pasen también por ese proceso de crisol, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nieves. Bueno, yo quería hacer una pequeña aportación o comentario y también una pregunta. Bueno, una parte muy importante que desarrollan estas entidades es el tema de la inserción sociolaboral. Y hacen un trabajo de acompañamiento que las propias empresas podrían aprovechar seguramente mucho más de lo que se está haciendo en estos momentos. Así, a modo más o menos estimativo, ¿cuántas de las empresas que contratan a trabajadores en situación o bien de exclusión social o discapacitados, cuántas de ellas repiten y están siendo exitosas esas incorporaciones en las empresas ordinarias? A ver, ¿se oye? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, pues yo en nuestro caso decirte que la mayoría de empresas que prueban o intentan contratar a alguna persona con discapacidad la mantienen o incluso repiten. Pero, claro, la mayoría dentro de la minoría que contrata. Pero estaría por decirte que casi el 100% de empresas que alguna vez contratan a una persona con discapacidad, es en mi caso, no conozco el caso de las personas en riesgo de exclusión social, vuelven a repetir. Pues yo, siguiendo por aquí, por esta banda, de Blas a Blas otra vez, pues en 2006 Cocencia Alicante realiza en la provincia de Alicante un estudio
del grado de cumplimiento del 2% de reserva para personas con discapacidad en la empresa de 50 y más trabajadores. ¿Se oye bien? ¿Que oigo ruidos? Ah, vale. Pues, entre otras cuestiones que se estudian, se hace un estudio de campo en 400 empresas, sobre 783 que había entonces. Destacar que solo 1 de cada 3 cumplía la obligación legal. Y con respecto a la pregunta que ha hecho Eloy, pues sí que le preguntábamos si habían contratado a alguna persona con discapacidad y cuál era su nivel de satisfacción. Comentaros que el 96% de las empresas que habían contratado a una persona con discapacidad se manifestaban satisfechos o muy satisfechos con el resultado. No quería alargarme más en la ponencia, pero os invito en nuestra página web, en el apartado de responsabilidad social empresarial o en nuestro canal YouTube, hay un vídeo de esa campaña que os he expuesto con testimonios de empresas que han contratado personas con discapacidad. Os animo a verlo los que estéis más interesados. En nuestro caso también yo les remito a la página web que tenemos una memoria balance social. El éxito es casi en un 90%. Cuando la gente a veces ha vuelto a nuestras estructuras productivas es porque ha habido algún fallo de la empresa. En estos momentos hay gente que está volviendo porque las empresas han cerrado. Entonces eso es una categoría que no podemos hablar de fracaso de las personas, sino de que la situación está como está. Por eso yo creo que es muy importante en nuestro caso ese trabajo previo para garantizar, como hasta ahora se está haciendo, que la gente, cuando hay trabajo, continúa en las empresas. En nuestro caso, aunque el sistema es distinto, porque es un empleo protegido, prácticamente el 100% de nuestros clientes los tenemos fidelizados. No existe esa posibilidad, porque lo que nosotros hacemos es reubicar a la persona que no se ajusta al perfil. Esa es un poco la diferencia respecto a la inserción en la empresa ordinaria. Muchas gracias. Bueno, se daba ahora que aquellas entidades que estén presentes y que quieran decir algo sobre lo que hacen en sus asociaciones, pues tienen un par de minutos. 60 segundos había dado, pero bueno, si alguna se extiende algo más, tampoco hay ningún problema. Ya he subido las escaleras, ya he cogido el micrófono, no voy a bailar. Buenas tardes. Vengo a presentaros la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Alicante, AFEMA, que es donde yo trabajo. AFEMA nace en 1991, entre otros, con el deseo de defender los derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias. Desde entonces hasta hoy, este año cumplimos el 20 aniversario, 5 menos, pero ahí vamos. Os quiero animar antes que nada a que os pongáis en contacto con nosotros en nuestra página web, www.afema.es. Nos podéis encontrar en el barrio de Benalúa, en la plaza de Navarro Rodrigo, estamos en el número 10. Nuestro número de teléfono es el 965 13 13 73 y dicho todo esto os cuento. A día de hoy, AFEMA gestiona variados servicios. Tenemos un centro de rehabilitación e inserción social, centro de día, pisos tutelados, el programa de atención integral y el club de ocio, el departamento de trabajo social y el servicio de inserción laboral, que es donde yo trabajo. Como otros servicios de inserción laboral, nosotros buscamos empleo, trabajamos con empresa y, bueno, la mayor diferencia quizá con los compañeros de otras asociaciones que han hablado es el tema de números. Os voy a dar nuestros números apoteósicos, que son, actualmente tenemos 41 personas atendidas en el servicio, de las cuales 14 están trabajando. Esto tiene inconvenientes y ventajas. Las ventajas, no sabemos el nombre de todos, sabemos dónde viven, sabemos quiénes son los familiares, sabemos cómo les cambia la vida cuando se ponen a trabajar y lo sabemos con detalles. Y les conocemos muy bien, les acompañamos en todo el proceso desde que llegan al servicio hasta que ya no nos necesitan. Esto no quiere decir que les dejemos en el momento que encuentran trabajo o 2 meses después. Depende de ellos. Cuando no nos necesitan, nos retiramos. Bueno, quiero terminar solo esta presentación diciendo que a mí me gusta mucho, mucho que los usuarios del servicio de inserción laboral tengan vacaciones porque significa que están trabajando. Gracias.
Muchas gracias. No sé si alguien más de los asistentes quiere aportar algo, comentar algo. ¿Alguna cuestión también a los ponentes? ¿Sí? Sí. Elimino esto, ¿no? Buenos días, mi nombre es Abel Bordonado. Yo he venido aquí, no sabía realmente muy bien qué iba a ser, pero hablaban sobre RSC. Digo, esto me interesa y voy a informarme. Entonces, lo que he comentado antes simplemente es que estaba desarrollando un proyecto final de carrera y queremos proponer una forma diferente de hacer difusión de todos estos proyectos solidarios para el gran público. Porque hemos visto que a las empresas les beneficia mucho, pero les beneficiaría mucho más si son capaces de involucrar al gran público, a los jugadores o a los internautas, por ejemplo, en todas estas labores. Entonces, estamos desarrollando un juego solidario que consiste simplemente en que ese juego va a recaudar fondos para una ONG para aquellos siempre y cuando un jugador supere un reto en el juego. Por ejemplo, si llegas al nivel 10, te pasas el juego, la empresa se compromete a realizar la donación. Entonces, la gracia de esto está que mucha gente jugará, la empresa podrá hacer publicidad, pero solo para aquellas personas que superen el desafío. Entonces, nada, presentar el proyecto, si alguien está interesado. Estamos terminándolo ahora en junio y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Hola, buenas noches. Me llamo Juan. Simplemente quería daros un deseo de mejora y de realidad de mejora, porque yo ahora mismo estoy desempleado, estoy preparando un proyecto empresarial y con mi experiencia laboral de más de 8 años en el campo de recursos humanos, os voy a comentar la experiencia que yo tengo con respecto a vuestro sector. Desgraciadamente, he hablado con muchos gerentes que no cumplen ese 2% que está establecido, que cuando le comentas muchas veces pues esa posibilidad, tienen miedo incluso de que haya algún discapacitado dentro de la plantilla, que seguramente debe de haber, porque alguno anda un poco sordo. Y en ese aspecto pues os animo porque tenéis un potencial muy grande, y en la provincia de Alicante, que es la que conozco. Así que pues ese mensaje, transmitiros ese mensaje de esperanza y de ánimo. Que no, vamos, que seguramente el año que viene subiremos en cuanto a números, seguro. Muchas gracias. Sí, bueno, pues una pequeña anécdota de una empresa, en concreto un colegio, que tuvieron una inspección por cumplimiento del ISMI, no cumplían con el 2%, se pusieron de prisas y carreras a la contratación de personas con discapacidad, contrataron las personas que necesitaban y a la semana se enteraron que tenían 4 profesores con discapacidad, que por miedo a que no los cogiesen, nunca jamás habían dicho que tenían discapacidad. O sea, esto pasa más de lo que nos imaginamos. Cantidad de empresas que tienen contratadas a personas con discapacidad y no lo saben por miedo. Yo, de hecho, tengo discapacidad, terminé la carrera, ponía en todos mis currículum que tenía discapacidad por las ventajas que suponía a la hora de una contratación, etcétera, 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 y no me llamaban de ningún sitio. Quité ese apéndice y de las mismas empresas que no me habían llamado, me llamaban para entrevistas. O sea, hay que quitar un poco la palabra discapacidad y hacerle ver a la gente que son personas, o somos personas normales y corrientes. Nada más. Esa aclaración quería hacer, ¿vale? Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, quería hacer 2 preguntas a los miembros de la mesa. En primer lugar, presentarme. Soy José Luis Gascós.
soy profesor del Departamento de Relación de Empresas y junto a Eloy Martínez Parra y Reyes González hemos participado un poco en el diseño, en la parte logística de esta mesa redonda, ¿no? Título de responsabilidad social. Al principio pues fui un poco reacio a incluir estos temas en la cátedra Prosegur. Tratamos otros temas más relacionados con economía, más relacionados con gestión de empresa. Bueno, he dicho que trabajo en el Departamento de Relación de Empresas. Hace 23 años que entré aquí. Lo primero que soy investigador, en teoría soy docente investigador, y la primera tesis que vi en mi vida fue el balance social. Ahora nadie ha dicho esa palabra. Bueno, pues eso fue una tesis que escribió mi jefe, Enrique Claver Cortés, ya en el año 85, y había alguien aquí en la Universidad de Alicante que trataba estos temas, ¿vale? Por tanto, algo me suena, ¿no? La primera esto. En el año 95 sacamos un libro en el departamento que se llamaba Libro en la Editorial Civitas. Era un libro bastante importante, una editorial bastante importante, y fue el primer libro, de los primeros libros desde la perspectiva de organización de empresas, que incluían un capítulo, el capítulo 19 era del RSC y el capítulo 20 era de la ética, ¿no? Muchos colegas, muchos profesores que sabían 40 veces más que yo, entonces yo era más joven, dijeron que era un tema que no tocaba en recursos humanos, que nos debíamos de centrar más en otros aspectos, ¿no? Bueno, pues a lo largo de estos 23 años aquí en la universidad hemos terminado, pues lo que empezó con una asignatura pequeñita, hay más asignaturas y actualmente tenemos un máster de recursos humanos donde abordamos temas de este tipo. El máster consta de unos 75 directores de recursos humanos de aquí de la provincia de Alicante, de la Comunidad Valenciana. Entonces, creo que en algunos casos estos directores yo los considero como mis proveedores, son proveedores nuestros en el sentido de que los compramos para que den clase. Para vosotros, para muchos de los que estáis aquí, me imagino que los directores de recursos humanos serán vuestros clientes, quienes os compran poco más o menos vuestro producto. ¿No es eso? Parece que cuando podéis llegar allí. Bueno, pues por tanto parece que las dos partes, mi parte y la vuestra, conocemos lo que es el mundo de los recursos humanos, de los directores de recursos humanos. Normalmente a lo largo del curso pasan unos 75-80 por el departamento, mesas redondas, el máster y todo eso. Bueno, pues ahora van las dos preguntas. ¿Qué criterios? Porque esto de la RSC hay gente que se lo cree de verdad, hay gente como hemos tenido aquí, que se han ido por temas de agenda, picolinos, de Tempe, que se lo creen, que ves que hay detrás, pero hay gente que lo utiliza como marketing y todo eso. ¿Qué consejos me daríais? ¿O qué cosas veis vosotros a la hora de analizar el comportamiento de un director de recursos humanos y ver que esta persona le interesa la RSC como un mero instrumento de marketing y que otros se creen de verdad lo de la RSC? ¿Cómo los podríamos distinguir? Y ahora, bueno, para que me aconsejéis a mí o para que aconsejéis a cualquiera de las personas que están aquí, a la hora de un cliente, me imagino las lecciones de máster de marketing, pues dicen cómo distinguir un cliente que quiere comprar, un buen cliente, un director financiero. ¿Qué consejos le daríais vosotros, que habéis negociado con montones de directores de recursos humanos, para entender a aquellas personas que de verdad se creen el tema de todo esto de RSC? Yo veo bastante la web de la universidad, veo muchas fotos de mis jefes, de rectorado y todo esto, y algunas veces después va rascando y hay algún comportamiento que raya pues el oportunismo, el marketing y algún comportamiento poco ético. Eso es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué porcentaje creéis vosotros de estos directores de recursos humanos no entienden la RSC conforme la entendéis vosotros y conforme en teoría la explicamos en la universidad o conforme debería ser? Yo tomo la palabra, si me permitís. Yo creo que es desconocimiento y miedo. Lo que está funcionando en los últimos años en APSA es acercar a esos directores de recursos humanos a la realidad. Es decir, el papel es muy sufrido. Puedes ir a una reunión con un director de recursos humanos, intentar convencerle, pero no deja de ser un documento. Lo que está funcionando en la asociación es traerlos a los distintos centros y servicios, pero no solamente a un centro de formación y empleo, no. Es decir, que conozcan la realidad, que conozcan la discapacidad, que esto es la lotería.
y nos puede tocar a todos. Esa visita es fundamental a la hora de negociar con ellos cualquier tipo de planteamiento. Y nos ha funcionado con Paco, con Tempe. Ellos ven la realidad. Ellos conocen un centro donde estamos atendiendo a pequeños que no tiene nada que ver con formación ni con empleo, y un centro donde estamos atendiendo a mayores. Blas lo decía antes, tienen miedo. Hay que intentar quitar ese estigma, que conozcan la realidad y que visiten centros como el de Blas en Petrel, o centros como el nuestro. Esa es la mejor fórmula, hacer visitas guiadas con un número importante de directores de recursos. Yo no sé si compartís. Yo completamente. De hecho, el antiguo director general de RSC y del trabajo, Juan José Barrera, siempre dice, de cara a las empresas de inserción, yo entendí esto cuando fui a un polígono industrial en Zaragoza y vi a la gente trabajando. Yo creo que hay que sacarlos de los despachos y hay que invitarlos a que vean y a que hablen con la gente, ¿no? A que hablen, no nosotros que ya estamos acostumbrados a hablar con un lenguaje que tenemos que aproximarlo al suyo, porque si no, no se entiende, sino que hablen con la gente que está allí. A mí me mosquea mucho la gente que de primeras quiere hacerse la foto, porque la foto yo sé que vende, y hay gente que se hace la foto y después si te vi no me acuerdo. O sea que yo la foto la pospondría, ¿no? No al primer acto. La foto yo la haría al segundo, al tercer a tercer nivel. Y después me parece que en estos momentos también se nos ha bajado mucho la soberbia que ha habido durante estos años, ¿no? Y que en estos momentos todas las personas nos sentimos muchísimo más vulnerables que lo que nos sentíamos antes. Y entonces hay que decirles que hoy puedes estar aquí, pero mañana puedes ser usuario. Y no hay nada como la empatía para hacer entender a la gente las cosas. Nadie te dice que tu hijo no pueda ser un discapacitado, no porque haya nacido, sino porque haya tenido un accidente mañana con la moto, ¿no? O que por una relación mala tenga una depre o haya tenido unas sustancias que se haya tomado y que se ha quedado mal como para estar en una empresa nuestra. Entonces yo creo que hay que invitarlos a ser empáticos, poniéndoles ejemplos o preguntándoles si tienen hijos o hijas directamente. Ya yo no me corto un pelo. Es decir, tú no tienes una hermana, un padre, ¿qué hijos tienes, ¿no? Entonces hay que ponerse en el pellejo del otro y decirles que mejor que se cure en salud, ¿no? Vale más que no nos toque nunca tener una realidad como esa. Cúrate en salud y echa una mano para que las cosas funcionen. Pues yo te respondería a las dos preguntas con una misma respuesta, y es ampliar miras. Quiero decir, después de lo que hemos ofrecido aquí en esta mesa, creo que limitarlo a recursos humanos es poco. Es decir, la responsabilidad social empresarial debemos venderla a nivel de toda la empresa. Ya lo han dicho. A ver, no vamos a tener la suerte de contar en todas las empresas con un departamento de responsabilidad social empresarial. Sabemos que el tejido empresarial, y aquí en la provincia de Alicante concretamente, bueno, es más pequeña y mediana empresa, y muchas no cuentan, no tenemos la suerte de que haya alguien que canalice todo esto de recursos humanos, por un lado, pero también de oferta de productos, servicios, prestaciones. Entonces, mi respuesta a la pregunta que has hecho de cómo nos dirigiríamos a recursos humanos es ampliar nuestra visión. Es decir, no es solo recursos humanos, es algo que tenemos que incardinar en toda la empresa. Y sobre todo, se ha comentado aquí también, que la empresa sea partícipe, porque el empleado, el que lleva un tiempo trabajando en la empresa, nos puede ver como una amenaza. A ver, nosotros llegamos y ofrecemos unos servicios gratuitos, una persona que va a desempeñar un puesto de trabajo como cualquier otra, porque lo que vendemos, como bien dice mi tocayo, es capacidad, no discapacidad. Y la persona que está allí en la empresa y no es partícipe de todo esto puede tener su recelo, su miedo a perder su puesto de trabajo. Es muy importante que esto de la responsabilidad social empresarial se lo crea desde arriba, como han dicho, fundamental, y que lo incardinen en toda la entidad. Nada que decir. Sí, no, perfecto.
Además que la universidad tiene un papel fundamental de sensibilización. Están ustedes formando economistas, están formando ADES, están formando recursos humanos. Yo creo que visibilizar el trabajo de responsabilidad social corporativa que hace la propia universidad, bueno, tiene servicios contratados de jardinería. Yo he estado hablando con el departamento de contratación para que haya reserva también para las empresas de inserción. Visibilizar también el compromiso de la universidad con este tipo de políticas y de prácticas es fundamental. Yo, Eloy, si me permites, aquí tenemos una visión solo, la visión de las empresas. Yo casi hemos mejor criticado un poco a los directores de recursos humanos o a la gente de la empresa de desconocimiento. Quizás a lo mejor también sería conveniente ver la experiencia de algún director de recursos humanos sobre cuando han sido, vosotros habéis sido proveedores. Tenemos aquí al lado a un compañero que ya pues lleva muchos años participando con nosotros, Juan José Álvaro Remiro, es director de Recursos Humanos, uno de los mejores profesores que tenemos en el máster, y me gustaría que él os hiciera una pregunta o que hiciera una reflexión, porque ha sido usuario de vuestras empresas, ha colaborado con vosotros, y creo que a veces es también importante conocer la otra parte. Le cedo el micro para que nos dé su visión. Hola, buenas tardes. No, como se ha hablado de los directores de recursos humanos, no quería hablar, me decía José Luis. Habla aunque sea un poco, bueno, pues un poco. Yo soy un convencido de la discapacidad pues, por una cosa sencilla, porque mi hijo más pequeño es un discapacitado. Entonces, hasta que no se tiene esta circunstancia, no se conoce. Y a la vez, pues por mi trabajo, pues he trabajado en algunas de las empresas más importantes de esta comunidad como director de recursos humanos. He tenido y he contratado y tenemos gente trabajando pues esa necesidad de convencer a la dirección general. Tienes que convencer, para eso tienes que estar convencido primero, y después la persona discapacitada tiene que cumplir una labor, tiene que realizar una labor, no puedes ponerlo y estar ahí como una flor, tiene que sentirse activo y participar, con lo cual tienes que buscar ese hueco. Yo creo que es al contrario que con el resto de perfiles, tú tienes un puesto y buscas la persona que se adecue a ese puesto. Aquí es al contrario, tú tienes la persona y tienes que buscar las tareas que puedan serles útiles o donde él se pueda sentir útil. Y ahora viene la defensa de mis compañeros y la mía, ¿no? Es complicado. Primero, tienes que llevar ese elemento de la necesidad de cumplir la legislación, es fundamental. Sí, señor. No puede ser que ninguna empresa que tenga esa obligación la incumpla. Y además tenemos no solo la LISMI, sino las medidas alternativas para apoyarse en el cumplimiento, con lo cual no puede haber excusa. Pero además, y esto es en base a mi experiencia, y mis compañeros lo saben que provoca se ha dicho en una de las mesas, en el resto de la plantilla, una mejora en la motivación, un compromiso hacia la empresa, una fidelización que en muchos casos supera las expectativas. Nosotros allí en INAER contratamos a una persona... No sabía que eras director de recursos humanos de INAER. Sí, y funcionó hasta enero, ahora no. Ahora ya no estoy allí. Pero bueno, funcionó de maravilla. Alex, fue la alegría, y sigue siendo la alegría, del resto de la gente. Sí. O sea, en el resto de la plantilla provoca un efecto de rebote, de mejora, de la alegría de Alex cuando saluda, es que es contagiosa. Sí. Entonces, sí que es cierto, lo sabemos mis compañeros y yo, muchas veces nos encontramos con problemas, pues los puestos son complicados, hay lugares donde no puede desempeñar una persona discapacitada, mecánico de aviación, piloto de aviación. Sí, pero tiene que tener las licencias oportunas y no hay ninguno. Porque no hay en España. Por ese elemento. Pero bueno,
sí que hay otras tareas que se pueden hacer. Sí. Y si no se cumple no es por los directivos de recursos humanos, sino porque a lo mejor quien está por encima, pues a lo mejor tiene otra visión y tú te encuentras incapaz de convencer, pero vamos, el 2% hay que cumplirlo. Y se puede hacer incluso más. No eres un director de recursos humanos al uso, ¿eh? Vaya. No. Normalmente la gente no tiene la actitud que tú tienes, es mucho más, no es tan proactiva como tú. Y yo puedo decir de INAER, habéis contratado directamente vosotros, no a través de una prestación de servicios, que es lo que planteamos. Es decir, que sí que habéis hecho una acción de inserción en la empresa ordinaria, complicada, es decir, yo conozco a las dos personas que hay, es complicada, y eso dice mucho de los que están No, ahí. pero eso es... pero si tú No pones es- la primera piedra, Ya. Has el resto dejado de la allí gente, has dejado- de los compañeros, son los que ya ayudan a estas personas y casi tiran de la dirección para que se comprometa en otras acciones. Pues enhorabuena. Muchas gracias. ¿Puedo hacerte una pregunta yo? Claro. ¿Tú crees que si no hubieses tenido un hijo discapacitado estarías en la misma actitud? No. Bueno, vamos a ver. Esto de la empatía a mí me gusta. Entonces, no porque no tendría las vivencias que tengo. Que esa actitud impidiese hacer lo que hago, yo No. tampoco. Porque uno es como es. Es como ¿no? es. Pero desde luego no sería la misma actitud, porque no entendería como entiendo cuando nació mi hijo, solo otros padres que estaban en la misma situación me comprendían. Los demás les daba pena. Y yo lo notaba, la diferencia. Entonces, por eso te digo que no puede ser igual. Pero yo creo que, bueno, ahora mismo los profesionales, José Luis lo decía, somos un montón de gente que estamos dando clases aquí, colaborando en el máster de primer nivel. Pues. Y además, incluso, pues, convendría, sería un canal para acceder y para establecer, pues, una vía de colaboración. Yo voy a aprovechar el foro, José Lo Luis. dejo ahí. Yo voy a aprovechar el foro y voy a aprovechar tus palabras. Yo creo que tendremos que concretar esa visita a las instalaciones. Y es lo mismo APSA que COCENFE. Pero yo creo que, atendiendo un poco al comentario que has hecho, sí que tenemos que aprovechar esta circunstancia y hacer una visita institucional. ¿Si os parece? Yo quería hacer un comentario también, discrepo totalmente en cuanto a lo primero que has dicho, de que hay que buscar un puesto para una persona, no, hay que buscar una persona para un puesto. Un mecánico, el puesto que me has comentado, un piloto, un mecánico, pues seguramente no lo encuentres ni con ni sin discapacidad. Si yo me voy a Estados Unidos o donde sea pertinente, hago mis estudios como mecánico, a mí mi discapacidad no me impide para nada, ¿por qué no voy a poder trabajar? No me tendrás que adaptar el puesto de trabajo, no me tendrás que hacer nada. Ahora mismo, o sea, la discapacidad no hay que encasillarla en una persona que va en una silla de ruedas, en una persona que tiene una discapacidad intelectual severa, una enfermedad mental profunda. Hay muchísimos tipos de discapacidad, con niveles de estudios universitarios, posgrados, máster, etcétera. Hay, o sea, cualquier puesto de trabajo puede ser desempeñado por una persona con discapacidad. Sí. Claro, pero cualquier puesto, pero a ver, si, pero yo te digo, tú buscas un médico y seguro que hay un médico con discapacidad que puede hacer el trabajo. Buscas un enfermero y seguro que lo hay. Eso es lo que yo te estoy diciendo. No que tengas que adaptar, oye, voy a poner aquí un chico que esté aquí riéndose Lo voy a decir de otra y forma. dando los buenos días. Lo voy a decir de otra forma. Los discapacitados, es que es una palabra que no me gusta, A mí son tampoco. capaces. Exactamente. Y cada uno, como cualquiera de nosotros, tiene una capacitación diferente. Yo puedo hacer cosas que otro no puede hacer y yo no puedo hacer cosas que otros hacen. Entonces, cuando yo estoy hablando de adaptar el puesto, hablo en los casos extremos. Una persona que tenga un problema de colon que le da una discapacidad puede hacer cualquier trabajo. Cualquier trabajo, no necesita ninguna adaptación. Pero cuando hablamos ya
de unas discapacidades. Estábamos hablando a lo mejor en el caso claro, de discapacidades. El peor de los intelectuales, casos. Por ejemplo, en el de Alex. Ahí sí. Tú ahí tienes. sí, Claro, totalmente a de Alex. acuerdo. Voy a quitar los nombres. A una persona con cierta discapacidad ya no entraría en cualquier perfil. En los perfiles de mi empresa no entraría. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hacerlo al contrario. Ahí sí. ¿Qué otras tareas puedo sacar de otros puestos que quizá para esos puestos no son de tanto valor, pero aportan un valor especial para crear este puesto? Perfecto. No eres un director de recursos humanos al uso. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay tipos de discapacidad, ¿no? Una discapacidad auditiva, por ejemplo, que se ponen un audífono y oyen perfectamente. Bueno, es que hay tipos de discapacidad, hay miles. Y cada persona, yo es lo que decía antes, muchas empresas a lo mejor contratan y han tenido una experiencia a lo mejor no negativa, pero tampoco muy positiva. O sea, una empresa de 500 trabajadores contrata a un discapacitado, por lo que sea tiene una mala experiencia, ya no contrata más discapacitados. O sea, tienes 499 personas sin discapacidad, seguramente hayas tenido cientos de problemas. Entonces, ¿qué haces? ¿No contratas a nadie? Ni con, ni sin, ni... ¿Qué haces? Paras la producción, cierras y te vas a tu casa. No hay que generalizar. Yo pienso que eso es lo que más cuesta. A mí me parece muy interesante lo que acaba de proponer, y es que en ese máster que ustedes organizan de recursos humanos se incluye una visita. Sí. Una visita a distintas experiencias para que la gente vea, pregunte, vea de qué va y se vayan familiarizando también con bueno, pues con todo. Vamos, yo invito también a las de las empresas de inserción, no solamente a las... Uno de los resultados ya de este seminario que hemos hecho, parece que el éxito que hemos tenido, la calidad del mismo ha sido bueno para repetirlo el año que viene. Otra conclusión podría ser que el profesor Juan José Álvaro Ramiro, que es el responsable de la coordinación de actividades del claustro, de estos 75 directores de recursos humanos, no la llevo yo llevo la dirección, él lleva la parte de actividades del claustro, pues que se encargue junto con APSA y todo eso de buscar alguna actividad, enmarcarla dentro antes del verano si pudiera ser. Hasta el mes de junio tenemos clase, pues en junio o julio, a ver en qué medida podríamos organizar una actividad, no con los 75, me imagino, porque es difícil, pero presentarlo, tenemos un foro, tenemos vía internet, se pueden hacer mil cosas. Y entonces ya me quedo un poco más atrás, dejamos la parte de Juan José Álvaro, Eloy también que está también en un máster en el claustro, pues a ver en qué medida podemos canalizar todos esos contactos que tenemos hacia vuestras empresas. Muy bien. Nosotros tenemos una finca en Villena que vamos a inaugurar en junio un aula de educación medioambiental que además va a estar preparada para hacer cursos y eventos. Yo ofrezco ese espacio para que una de las clases se pueda ir a dar allí, al aire libre. Les servirá el café los chavales y las chavalas de la empresa, verán las gallinas y podrán trabajar allí en un ambiente muy agradable. Pues se toma ya, falta fijar fecha y ya está. Bueno, por mi parte yo me doy más que satisfecho que todo lo que se ha organizado en el día de hoy haya fructificado en todo esto y haya podido aportar mi pequeño grano de arena para que todo el tema de las actividades que estáis desarrollando, que son muy importantes, y que tengo la suerte y la fortuna, bueno, tenemos la suerte también, tengo aquí una de las colaboradoras, de poder trabajar con alguna de las entidades que han estado participando a lo largo del día de hoy. Y bueno, a ver si esto de la responsabilidad social empresarial va calando poco a poco dentro de las organizaciones, en la toma de decisiones, desde arriba hasta abajo, y en cualquier aspecto que se decida dentro de la organización se tenga en cuenta todos los aspectos de conciliación vida familiar, por ejemplo, en relaciones también con entidades sin ánimo de lucro, contratación de discapacitados, contratación de personas en situación de exclusión social. Hay un potencial que yo creo que es tremendo, las sinergias que se pueden crear entre las propias empresas y las asociaciones, y entre las propias asociaciones entre sí, que yo creo que se están desaprovechando. Todo lo que existe, yo creo que hay muchas cosas que están desaprovechándose, bien de productos, de servicios que se pueden ofrecer.
por ejemplo, en el acompañamiento laboral para la inserción de un trabajador discapacitado o de un trabajador en exclusión social, que se puede trabajar de forma anticipada y una vez que ya está ahí esa persona trabajando para que sea un éxito y repercuta en el bien de la propia empresa, y con todo el retorno que hemos estado comentando a lo largo de la jornada de hoy. Bueno, pues ha sido un placer que hayáis estado aguantando estoicamente aquí desde las 4:30 y espero que os haya sido muy de provecho y muy interesante. Y nada, y si el año que viene se repite, pues que nos veamos las caras de nuevo. Muchas gracias a todos.